Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Hoy en la historia murió en el año de 1828 y a la cortísima edad de 31 años uno de los grandes genios musicales de todos los tiempos, Franz Schubert. Vivió desde 1798, nació en un suburbio de Viena llamado Lichtental, es decir, que es austríaco de nacimiento, Viena, a las orillas del Danubio. Allá nació este jovencito, hijo de un matrimonio formado por Franz Theodoro Florian Schubert y Elisabeth Wietz, un matrimonio de lo que llamaríamos hoy, la clasificación no existía para su época, gente de clase media. Y nació el 31 de enero de 1797. Esa etapa es muy importante ver el transcurso de la vida de Schubert. ¿Por dónde pasa? Porque pues la vida de uno pasa por una parte de la corriente histórica de su tiempo. Coincide exactamente con el estrellato de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte que conquistó, reconquistó, perdió, volvió a tomar tantas veces las regiones por donde transcurrió la vida de Schubert, que apenas salió en algunas ocasiones de Viena. Él prácticamente fue un morador de Viena y de sus alrededores. Estuvo en Hungría un tiempo. Vivió una vida primero dedicada al estudio, dedicada al trabajo en condiciones muy amargas. Los años de colegio, los años claves de colegio los llamó como años de la cárcel. Vivió prácticamente encerrado entre una cárcel. Su padre tenía una condición modesta, aunque fue desarrollando su negocio y desarrolló un negocio importante de educación, de maestro, y quería que Schubert fuera también un maestro. Fue un motivo de conflicto permanente entre Schubert y su padre, porque su padre quería que se dedicara a la docencia con énfasis en la música, que por entonces era una parte fundamental de la enseñanza de los jóvenes que nacían en Viena, que nacían en Austria en general y en toda esa parte de Alemania. Recuerden ustedes que es la época de Beethoven. Schubert alcanzó a estar vivo para presenciar la grandeza de Beethoven, y se dice que a la muerte de Beethoven fue uno de los que lloraron su deceso. Era la época también de Goethe. Schubert le dedicó unas obras de su juventud, de su adolescencia, a Goethe, que no le merecieron ni una palabra de respuesta. El autor de Fausto no dijo una sola palabra sobre la obra de Schubert, por mucho que se la recomendaron, y obra dedicada a él. Lo trató con una displicencia olímpica. Y como decíamos, era la época napoleónica, época de todos los triunfos de Napoleón. Recordemos que Beethoven le dedica a Napoleón una de sus sinfonías llamada precisamente La Heroica, y después le quiere quitar el nombre a La Heroica y no quiere que haga referencia a Napoleón en ella, cuando Napoleón cae en desgracia por sus excesos. Y entonces la vida de Schubert se pasa entre ese descenso de la estrella napoleónica, que termina en el año de 1815 y 1817 con la ruina final de Napoleón, y pasa a una dictadura que se monta en Austria, y se monta en Austria con el nombre de la dictadura de Metternich. Metternich, que fue el genio de la diplomacia del Imperio Austrohúngaro, y que tenía que combatir con otro genio de la diplomacia, que era Maurice de Talleyrand. Talleyrand y Metternich cubren gran parte de esa época en la que el joven Schubert empieza a tratar de sobresalir con una producción musical gigantesca, inmensa, integrada por toda clase de obras, con una producción sencillamente dramática que viene desde la época
de la juventud, dramática en cuanto a su contenido y a sus alcances. Tiene Schubert las sinfonías, tiene los cantos o las canciones, Lied, se dice en alemán. Le agradecemos a Sergio Gel su ayuda en esa materia, porque se escribe Lied, pero la E no se pronuncia y ha de decirse Lied. Obras orquestales de primera magnitud, cuartetos de grande significación. La fiebre creadora de Schubert empieza en el año de 1814, es decir, cuando tenía prácticamente 18 años. Se da mucho en las grandes expresiones musicales la juventud. Mozart empieza siendo un niño, siendo un bebé. Schubert a los 18 años ya empieza a producir lo mejor de su obra, pero siempre viviendo en medio de una grande estrechez. No tiene facilidades económicas, trata de conseguir cargos, así sea como músico en las iglesias, en las grandes iglesias, y era la época de los grandes mecenas. Schubert no tiene esos consuelos. Y cuando está en plena explosión del genio, le viene una tragedia, y es que adquiere la sífilis. La sífilis, que sería recurrente, épocas en que la enfermedad hace remisiones temporales y le deja momentos felices, épocas en que vuelve, épocas de enorme decepciones, angustias, inclusive viendo que sus amigos lo evitan de miedo al contacto de su enfermedad. Tiene algunas relaciones, muy pocas relaciones femeninas. Él dice que no estaba hecho para el matrimonio. No se sabe bien cuál es el origen de la sífilis que acosa a este grande genio musical, que fue para su tiempo prácticamente inadvertido. La época de la notoriedad de Schubert le alcanzaría para los 3 o 4 últimos años de su vida. Desde luego que muere muy joven, a los 31 años de edad, en un día como hoy, en 1828, pero durante toda su vida fue un desconocido, es decir, un incomprendido, porque su obra fue inmensa, su obra inclusive, su obra vocal y su obra coral, y la música instrumental de Schubert fue reconocida o ha sido reconocida mundialmente, uno de los grandes genios musicales. También alrededor de él se hacían tertulias que fueron famosas y las llamaban las Schubertíadas, donde Schubert era el epicentro de discusiones filosóficas y de discusiones intelectuales y literarias, y por supuesto con el centro musical. Schubert, Franz Schubert, quien moriría un día como hoy en el año de 1828 a la edad de 31 años de edad, víctima de una sífilis que lo acompañan. Hay quien dice que las sífilis producen momentos de expansión del genio, y que han sido muchos los sifilíticos que se han destacado en el campo de la literatura, del arte y también de la música. Franz Schubert, uno de los grandes de Viena, una ciudad que inclusive no lo quiso reconocer en su tiempo porque estaba dedicada musicalmente a la ópera italiana. Rossini era el más grande de los genios, Paganini inclusive también, para los que degustaban la música clásica, y no le había llegado el tiempo a Schubert, a quien sigue reconociendo la humanidad prácticamente 2 siglos después como uno de los grandes genios musicales de todos los tiempos. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 13 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho.
bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.